Bien, ahora sí, como lo anunciamos, ya está con nosotros el antropólogo Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, con quien vamos a hablar sobre la encuesta que ha hecho en este mes de diciembre. ¿Cómo está, Santiago? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, Santiago, usted hizo una encuesta que es la última del año, en la cual hace varias preguntas. Vamos a leer parte de las preguntas que usted hace. Dice, ¿cómo termina el 2021 para los ecuatorianos? ¿Cuánto les afectan las crecientes contagios por COVID-19? ¿Cómo se califican estos 7 meses del gobierno de Guillermo Lasso? ¿Por qué el miedo, la tristeza y la ira predominan frente a sentimientos positivos como esperanza, alegría o satisfacción? A propósito de las leyes en discusión, ¿cuáles son las lecturas sociales acerca de las oportunidades, el pago de impuestos, la economía popular y solidaria? Esta entrega interpreta el escenario social y sus transformaciones con las perspectivas de conocernos mejor. Es parte de la encuesta que usted ha realizado y justamente son parte de las preguntas que ha hecho la encuestadora Clima Social. Empezamos, mi estimado Santiago Pérez. Muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, nosotros hemos realizado un estudio que busca tener un alcance nacional, pero que también se enfoca en algunas localidades, y por eso es que nosotros la metodología de nuestro trabajo la denominamos encuesta local y nacional. Juntamos distintas localidades para poder tener después un total nacional. Tratamos de tener una representación y a través de ello, con un número de encuestas que es aplicada a nivel nacional. 1.670 personas fueron entrevistadas. Disculpen el estornudo. Fueron entrevistadas en sus hogares, ¿no? El procedimiento de la investigación consiste en que son personas mayores de 16 años que son visitadas en sus hogares y que estos hogares son seleccionados aleatoriamente. Esto es lo que nos permite garantizar un margen de error de más o menos 2.4 y una confianza del 95%. Sí, ahora sí podemos, si quieren, pasar a los resultados más adelante. Vamos más adelante. Sí, entonces, a propósito, me parecía que era importante empezar por aquí, Jaime, que tiene que ver con el tema de lo de la vacunación. Si bien es cierto que la encuesta puede ser que tiene una limitación porque no llega a los lugares más apartados debido a sus limitaciones de presupuesto, de tiempo de levantamiento también, porque si fuera un censo de vacunación, por ejemplo, las cifras no serán iguales. Esto no es una cifra oficial, pero encontramos que cerca de ya 9 de cada 10 tiene 2 dosis o más de las vacunas y que son muy poquitas las personas que dicen que definitivamente no se quieren vacunar, y este es un porcentaje que ha variado en el tiempo. Ahora el 2% dice que no se quiere vacunar, que no se va a vacunar. Por cualquier razón que diga, ¿no? Y este porcentaje era de aproximadamente un 10% hace unos meses atrás, me parece que en el mes de septiembre podría decirlo, ¿no? Sin embargo, también lo que vemos a continuación, y podemos también luego de hacer referencia a este dato, ver exactamente a esto que estamos mirando, en la figura de la derecha que se puede ver la percepción de las personas que consideran que los contagios por COVID han aumentado en las últimas 2 semanas. Estaba en un 10% en octubre y ahora está en un 38%. Tampoco no quiere decir que este sea un indicador de contagios, no es un indicador oficial, sino es un indicador de percepción del contagio que nos muestra un agravamiento de la percepción del contagio, y que entre septiembre y octubre había bajado un poquito, luego de octubre acá, en diciembre, se vuelve a incrementar de una manera muy importante. Entonces, me parece que de todas maneras la población está consciente. Me parece que lo que hace falta es una dirección mucho más clara y más fuerte, más clara y firme de la política pública y de la política de seguridad anti-COVID. Entonces, eso me parece que está revelando este dato, ¿no? Y luego podríamos ver lo del estado de ánimo, Jaime. A ver, pasemos a la siguiente, ¿verdad? Sí.
Aquí tenemos una pregunta que nos parece que es interesante e importante porque nos permite tener una idea de cuál es el estado de ánimo de una población cuando le hablamos de sus autoridades, de sus instituciones. Entonces, por eso empezamos planteándoles a las personas, ¿no? Si piensa en la situación del Ecuador, ¿cuál diría que es la palabra que describe mejor al país en este momento? Y aparece primero esperanza con el 25%, luego dos de signo negativo que son miedo, 22%, tristeza, 22% e ira, 10%. Una pequeña referencia al respecto de esto. Entonces, ¿esperanza de qué? Esperanza de que las cosas puedan mejorar, esperanza que da, que todavía en algunas ocasiones tengo un trabajo, que quiero creer que todo pueda seguir adelante, pero los sentimientos negativos, miedo y tristeza también a su vez, ¿a qué se debe? Empezando por tristeza, las muertes, la enfermedad, la carestía económica, la falta de oportunidades, el desempleo, yo creo que eso está juntando todo ese sentimiento de tristeza que ocasiona cuando uno piensa en el Ecuador. Y finalmente el miedo es la inseguridad, el temor a la delincuencia, el impacto gravísimo sobre la psiquis colectiva ocasionado por la masacre carcelaria. Me parece que ahí están estos sentimientos negativos y también podría ser que ira puede estar como una decepción frente al estado de las cosas, a la injusticia, a la desigualdad, también el mal desempeño de los políticos, de las autoridades, por eso que la gente mira con ira también, con un 10% que tiene, ¿no? Esa es un poco la lectura del estado de ánimo y sentimos que este estado de ánimo ha empeorado hacia el fin del año y por lo tanto creo que es importante y probablemente señales que se reciban de distintas fuentes podrían mejorar este estado de ánimo. Sin embargo, como vemos, el incremento de los contagios y la situación económica no favorecen el escenario actual. La situación económica, pues bueno, a todo el mundo le cambia el estado de ánimo, el tema del COVID y esta creciente de contagios también que se está dando en estos últimos días. Cada día también se hace empeorar toda la situación, tanto económica y de salud del país. Sí, y esto nos lleva al punto de cómo evalúan los ecuatorianos al fin de este año la gestión del presidente Guillermo Lasso. Y si les parece, podemos mostrar la lámina en la que podemos ver en la torta el 3% califica de muy buena la gestión del presidente, el 34% la califica de buena, un 42% la califica de mala y un 14% la califica de muy mala. En todos los territorios medidos en esta encuesta la calificación es más negativa que positiva, excepto en Quito, en donde tiene un saldo positivo de +1. Que quiere decir que solamente un 1% más opina favorablemente que desfavorablemente, lo cual ya es un indicador bastante bajo porque la calificación del presidente había sido positiva en todo el país y más alta en Quito y en este momento llegamos a un empate entre positivos y negativos y me parece que eso es una de las principales hallazgos de esta investigación y lo que también tendremos a continuación, si podemos presentar la siguiente lámina, es ver cómo se ha mantenido con un leve decrecimiento todavía la línea de la calificación positiva o negativa, ¿no? Cuando sumamos entre muy buena y buena, está en el 38%, en el mes de octubre estuvo en el 42%, es decir, 4 puntos más, y atrás en el mes de septiembre estaba en el 62%, es decir, 20 puntos más. Entonces ha decrecido en un ritmo de 20 puntos de septiembre a octubre y 4 puntos desde octubre hasta diciembre, 4 puntos desde octubre hasta diciembre, la calificación positiva. ¿Qué me dice a mí estos datos? Que la caída abrupta fue en ese periodo, entre septiembre y octubre, y que si bien convalece, se podría decir,
Ujú. no experimenta un mejoramiento, y de hecho eso es lo que podemos afirmar cuando hacemos un análisis por condición sociodemográfica. Es decir, si miramos por el nivel de instrucción, por el nivel socioeconómico o por la edad de las personas entrevistadas, cómo se comporta este indicador de la calificación del presidente. Santiago, ¿qué hizo que bajara tanto la calificación del presidente en estos meses, de septiembre a diciembre? Sí, me parece que es un conjunto de factores. El inicios del mes de octubre fue un mes muy traumático por la crisis carcelaria, en primer lugar. Luego tuvimos el enfrentamiento con respecto al tema del alza del combustible, todavía estaba vigente en ese momento este decreto, y el enfrentamiento con las organizaciones sociales que lo rechazaban, conflictos políticos como los que tenía en ese momento el gobierno con la Asamblea Nacional y con líderes locales como Jaime Nebot en Guayaquil. Era un momento muy malo para el gobierno en ese momento, más equivocaciones políticas, más equivocaciones comunicacionales y una sensación de que el tiempo se le estaba terminando a las expectativas, a las esperanzas y todo esto. Entonces, en este momento me parece que vemos una continuación de ese efecto de pérdida de confianza de parte de la población al gobierno, y eso se puede mirar si podemos ahora mirar las láminas de la número 9. Vamos con la 9. Me parece que es interesante mirar esto para mirar siempre información objetiva. Si vemos aquí por nivel de educación la calificación positiva o negativa del presidente, la lámina roja es la calificación positiva, o la lámina naranja, ¿no? Y la calificación positiva es la línea azul. La línea naranja es mucho más pronunciada entre quienes tienen educación básica, primaria. Tiene menos apoyo el presidente Guillermo Lasso. Entre los que tienen educación bachillerato o secundaria, la calificación es negativa, pero no es tan negativa como los que tienen menor nivel de instrucción. Y entre los que tienen educación superior o título universitario, la calificación era ampliamente positiva. Y en esta encuesta se registra por primera vez una calificación más negativa que positiva. Por eso es como vemos cuando miramos el cuadro donde dice superior universitaria, que las líneas se entrecruzan entre los positivos y los negativos, siendo esta la primera en la encuesta en la que se refleja esta calificación negativa, ¿no? Es decir, personas que tienen mayor nivel de educación ahora están evaluando negativamente al gobierno. Y si podemos ver la siguiente lámina y continuamos con el análisis de esta parte, sería importante mirarlo por nivel socioeconómico. Aquí tenemos los 4 niveles socioeconómicos: nivel socioeconómico bajo, medio y medio alto y alto. La calificación en el nivel socioeconómico bajo era siempre más negativa que en los otros niveles socioeconómicos, y en el otro lado, en el nivel socioeconómico medio alto era más positiva que en todos los otros niveles socioeconómicos. Las personas que tienen un mejor nivel económico evaluaban mejor al gobierno, pero ahora también se ha descendido, pero siguen siendo el único segmento socioeconómico que está expresando una calificación positiva hacia el presidente Guillermo Lasso. Ha tenido una pérdida, digamos, porque ahora son la mayoría los que opinan negativamente en el medio bajo y en el medio también más recientemente que en los otros niveles socioeconómicos más populares. Es decir, en esta encuesta ha perdido al nivel socioeconómico medio y mantiene con las justas una calificación positiva en el estrato medio, alto y alto. Me parece que siempre un poco la pregunta es ¿qué tanto afectó los Pandora Papers? Yo considero que los Pandora Papers fueron parte de una narrativa adversa para el presidente Guillermo Lasso. Un presidente, una sociedad, una población que se siente desamparada, desprotegida, ahogada por la falta de economía, por la falta de ingresos económicos y por las deudas, etcétera. También muy preocupada por la inseguridad y la delincuencia. Y me entero que el presidente tiene $100 millones o lo que sea que tenga en un paraíso fiscal.
Y entonces el mensaje es muy negativo en ese sentido, ¿no? Aunque haya salido bien librado, ¿no? Por la Asamblea y por la Contraloría, Sí, igual queda el desgaste de una persona que de alguna manera pues generó cierta duda o genera cierta duda de cómo él tiene bienes en paraísos fiscales. y esta narrativa, yo digo, lo más importante, lo fundamental es que el pueblo, las personas de nivel socioeconómico medio bajo, bajo, están mirando sus dificultades económicas y están evaluando desde esa perspectiva a un presidente que ahora se revela que tiene fondos privados en el exterior. Entonces, eso es un poco una enorme contradicción sociológica, diría yo, que es lo que ocasiona esa calificación muy baja. En este momento, sin embargo, el gobierno tiene recursos, tiene mecanismos, tiene capacidad comunicacional, tiene elementos políticos y económicos que le permiten enfrentar eso. Uno de esos temas, y me parece que lo crucial para evaluar la calificación del gobierno en el mes de enero será el incremento del salario básico en $25. Correcto, vamos con la siguiente lámina, Santiago. Sí, también, para terminar esta parte de la evaluación del gobierno, es interesante que la calificación del gobierno del presidente Guillermo Lasso era siempre más positiva entre los jóvenes de 16 a 19 años, y en esta última encuesta aparece ya un empate entre los positivos y los negativos. Entonces me parecía que es interesante mirar esto como la capacidad comunicacional del gobierno del presidente Guillermo Lasso con los más jóvenes era muy interesante, pero si no hay una sustancia en el fondo, también se la puede perder, ¿no? Tenemos a continuación, podemos ver la siguiente. La gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional tiene un 29% de calificaciones positivas, 36% de calificaciones negativas y un 25% no puede evaluar a la gestión a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Y en general, en todos los dominios que hemos indagado en esta encuesta, su calificación es más negativa que positiva. Y quisiéramos mirar a continuación el tema de lo del movimiento indígena, haciendo una transición hacia eso, ¿no? Porque ¿Cuánto se confía en el movimiento indígena? así es, la presidenta de la Asamblea Nacional, si bien no es indígena, representa al movimiento Pachacutic. Y también últimamente el protagonismo del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y también hay otra realidad más local en el sentido de que existen autoridades seccionales, prefectos y alcaldes indígenas. Un poco, ¿qué es lo que es esto del movimiento indígena? Cuando les pedimos que primero nos digan cuánto confían en el movimiento indígena, pensamos que esto tiene que ver sobre todo con la imagen del movimiento indígena y de su representación orgánica, que es la de la CONAIE. El 22% dice que confía mucho, el 45% confía poco y el 23% no confía nada. Entonces, más o menos hay un empate entre los que dicen que no confían nada y los que confían mucho. Ciertas diferencias en ciertas localidades, vemos que, por ejemplo, en Cayambe y en Latacunga la confianza es más alta, que son cantones que tienen una alta población indígena y que tienen autoridades locales indígenas, y eso es importante también mencionar. En Guayaquil la confianza mucho por el movimiento indígena es 25% y en el punto más bajo en Quito el 19%. ¿Puede haber tenido que ver esta baja confianza en el movimiento indígena los eventos de octubre del 2019? Podría ser que sí. Podría ser que la construcción mediática que se ha hecho a propósito de los acontecimientos de octubre del 2019 o de la imagen, una imagen de una figura excesivamente radical y hasta amenazante. No digo que sea así, sino que simplemente se ha construido mediáticamente y políticamente así, tal vez deliberadamente. La imagen del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, está marcando ese indicador de esta baja confianza en el movimiento indígena en Quito, específicamente. Correcto. Pero bueno, de alguna manera estos acuerdos que han tenido algunos asambleístas de Pachacutic
salpica al movimiento indígena, porque de acuerdo a lo que el propio Leonidas Issa ha dicho, que hay asambleístas que están apegados a la línea del gobierno, de alguna manera esto va desprestigiando al movimiento indígena, diría yo, indirectamente. Sí, es posible que sí. Me parece que también, me parece que en este momento la situación de la opinión pública es la de una búsqueda de nuevos liderazgos, y liderazgos tradicionales están en general bastante afectados, ¿no? No hemos visto, por ejemplo, cuando vimos lo de la intención de voto para presidente que le medimos por primera vez a Rafael Correa, no vemos que ninguno de los líderes tenga un porcentaje muy alto de apoyo en este momento. Eso tenemos, lo tenemos dentro de esta encuesta, Santiago. Sí, por favor, podemos buscar la lámina número 17. Vamos con la 17. Vamos a ver cómo está la medición de algunos nombres. Entre ellos ahí está Rafael Correa, ¿verdad? Sí, ahí vemos. Entonces, nosotros le presentamos a quienes entrevistamos una papeleta, y en la papeleta estaban Jaime Nebot, Leonidas Issa, Yacu Pérez, Javier Herbas, Guillermo Lazo, Rafael Correa. ¿Por cuál votaría si las elecciones fueran para presidente? Como vemos ahí, los porcentajes no son tan altos, ¿no? Rafael Correa, que tiene el primer lugar, está en el 17,5%. Digamos entre 17 y 18%. Correcto. No le gusta ninguno, nulo, 15%, por Guillermo Lazo 14%, busca alguien nuevo el 14%, por Javier Herbas el 13%, Yacu Pérez 10%, no sabe, no ha decidido el 10%, Leonidas Issa el 4% y Jaime Nebot el 3%. Entonces, la primera cosa que yo haría notar en este sentido es que si sumamos entre los que dicen ninguno, nulo, otro, alguien nuevo, no sabe, no ha decidido, tenemos un 42%, es decir, tenemos todavía un gran espacio vacío. Y esto es normal porque todavía estamos lejos de tener una perspectiva electoral, pero de todas maneras, estas grandes tendencias pueden ser determinantes en el momento de las próximas elecciones seccionales, que en cambio sí ya están cerca también. Uh-huh. Que vemos entonces que algunos actores políticos pueden ser también promotores de sus candidaturas locales. Sin embargo, existe también una alta probabilidad de que tengamos una enorme remoción en términos de lo que van a ser las autoridades que vayan a ganar las próximas elecciones, porque la gente está buscando algo nuevo, algo distinto, una transformación, un cambio, ¿no? ¿Por qué podemos creer que Rafael Correa todavía sigue siendo un fenómeno político? Sí, y volvamos un momentito a la presentación y veamos ahora sí la siguiente. Cuando nosotros siempre en los últimos 15 años, ¿cuántos años tenemos? Siempre la presencia de Rafael Correa ha sido determinante en términos electorales. Esta es una presencia que va descendiendo paulatinamente a medida que se aleja en el tiempo el recuerdo de lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Ya han pasado un periodo presidencial y ahora estamos en un segundo periodo presidencial después de que él dejara de ser presidente. Sin embargo, expresa una firme adhesión, pero también un firme rechazo. Eso siempre lo hemos visto así. Es así que cuando les pedimos que nos digan si es que votaría para alcalde o prefecto por un candidato correísta, un 24% dice que sí votaría por un candidato correísta y un 50% dice que no votaría por un candidato correísta. Esto permite que esta organización política o los candidatos que pertenecen a esta organización política tengan una base sólida de partida, a veces insuficiente o que no les alcanza para lograr la elección. En otros casos, el apoyo puede ser algo tan importante y tan decisivo que además sumado a un buen candidato es posible que el movimiento de la Revolución Ciudadana pueda colocar algunas alcaldías en algunos municipios y prefecturas. Me parece que para las más grandes la tienen más difícil. Cuando hacemos el mismo análisis para los indígenas, vemos que hay un 44% que dice que sí votaría por un candidato indígena y un 24% que no votaría por un candidato indígena. Entonces vemos que si comparamos los dos atributos, ¿no?
o ser correísta o ser indígena, la cualidad de ser indígena es específicamente un aspecto que es favorable en cierto sentido, hasta en términos políticos y electorales, en determinadas circunscripciones sobre todo. Es decir, antes nos enfrentábamos a un temor, a un miedo, a un racismo expresado a que no deberían ser los indígenas nada, ¿no es cierto? Ni siquiera se les permitía votar antiguamente. Eso ha sido superado por una nueva imagen que me parece que habla de una nueva generación de ecuatorianos, entre las que se encuentra también una nueva generación de indígenas que se han desempeñado, algunos como alcaldes y prefectos exitosos y que han demostrado tener mucho éxito en su gestión. Y me parece que el Ecuador podría estar listo en lo profundo del Ecuador a tener una renovación, como parte de esta gran transformación, un conjunto de nuevas autoridades indígenas en muchos cantones, principalmente de la sierra y de la costa y de la Amazonía, que provengan del movimiento indígena, mucho más allá del fenómeno nacional que estamos viendo, el desempeño de su bloque legislativo, de su presidenta de la Asamblea Nacional, de su presidente nacional de la organización. Me parece que más allá de eso, lo local, lo indígena local tiene muchas perspectivas en algunos lugares. Correcto. Esa medición de los posibles candidatos indígenas son en parte de la sierra, ¿no? Eso no se mide acá en la costa, ¿no? También en la costa también, pero el porcentaje de apoyo para un candidato indígena es más bajo en la costa y pero tenemos zonas indígenas importantes, ¿no es cierto? En todas las provincias de Imbabura, de Pichincha, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Bolívar, de Chimborazo, también una parte de Azuay y también, por supuesto, de Loja. Entonces, y Cañar, no nos olvidemos. Entonces, es posible que en algunos lugares existe este fenómeno de que es bien visto un candidato indígena, inclusive por la población mestiza de los centros poblados, que también terminan votando por los candidatos indígenas. Por eso, por ejemplo, es el caso del actual alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, de algunos otros líderes indígenas como el alcalde de Otavalo, Mario Conejo, que fueron elegidos con una alta votación de parte de la población mestiza inclusive, ¿no? Y finalmente entonces también mencionar que un candidato apoyado por Guillermo Lasso en las próximas elecciones en este momento tendría una dificultad debido a ser un presidente que no tiene una calificación positiva. No sabemos qué vaya a pasar. Como decimos, el gobierno tiene muchos recursos a su mano, tiene una capacidad política, económica y comunicacional que no se debe desestimar y por lo tanto es posible que el gobierno pueda hacer un trabajo de contención de este decrecimiento de apoyo y probablemente hasta se vuelva un socio deseable en las próximas elecciones, pero no lo sabemos todavía. Santiago, quiero agradecerte por habernos dado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Jaime, un gran abrazo y un lindo año nuevo. Igualmente, gracias al antropólogo Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.